Quiero darles una cálida bienvenida al webinar de este mes organizado por FCS Consultores Partners Regional de SAP Business One. Nos alegra mucho contar con su presencia hoy para hablar de un tema clave para la gestión financiera de sus empresas, presupuestos y centros de costos con SAP Business One. Este espacio está pensado para que ustedes puedan conocer herramientas prácticas que les ayuden a tomar decisiones más acertadas dentro de sus negocios. Pueden irnos escribiendo sus consultas al chat. Al finalizar, estaremos dando un espacio para responder sus dudas. Quiero darle la palabra a nuestra expositora Catherine Chaparro, consultora de SAP Business One, certificada con más de 5 años de experiencia, quien nos guiará durante esta sesión. Buenos días, un placer estar acá con ustedes. Vamos a iniciar entonces con lo que sería el webinar. Hoy lo que vamos a ver sería centros de costos y presupuesto. Vamos a comenzar primero con lo que tenemos en agenda para el tema de los centros de costos. Vamos a ver lo que sería la parametrización general, dimensiones, los costos directos e indirectos, centros de costos, normas de reparto y lo que serían los informes principales de este módulo. En las dimensiones vamos a tener o SAP va a manejar lo que serían dimensiones, centros de costos y lo que serían normas de reparto. Las dimensiones las podemos ver como un área de análisis donde podemos tener, por ejemplo, departamentos, proyectos, líneas de negocios. Entonces, en cada una de esas áreas vamos a estar almacenando o agregando lo que serían los centros de costos, que los centros de costos los podemos ver como una unidad dentro de las dimensiones. Es decir, por lo menos en departamentos vamos a tener lo que sería, en una empresa como sería FCS, tendríamos soporte, desarrollo, ventas, consultoría, etcétera. Y por último, vamos a tener lo que serían las normas de reparto. Las normas de reparto las podemos ver como unas reglas de distribución o unas fórmulas que nos van a ayudar a definir lo que sería el repartir o administrar los gastos de diferentes centros de costos. ¿Ok? Entonces, dentro de las dimensiones, vamos a tener justamente lo que les había comentado de este análisis de las áreas de nuestro negocio. ¿Ok? Podemos tener máximo hasta 5 dimensiones, no podemos agregar más de esas 5 dimensiones, pero dentro de cada una de esas dimensiones podemos tener N cantidad de centros de costos en el sistema. De forma automática, el sistema, cada vez que nosotros agreguemos una dimensión, él va a crear un centro de costos llamado centro Z o centro por defecto, ¿ok? Que va a estar realizando la distribución al 100%. Vamos a tener estos centros de costos, que son estas unidades dentro de cada una de estas dimensiones, ¿ok? Acá vamos a poder ver lo que sería esta ventana que me va a estar mostrando, bueno, mi dimensión y qué información o qué centros de costos, qué unidades de negocio voy a tener en cada una de esas dimensiones, ¿ok? Y por último vamos a tener lo que serían las normas de reparto. Entonces, los centros de costos y las normas de reparto van muy de la mano. Como les dije, los centros de costos van a ser una unidad o una sección de negocio que nos va a ayudar a identificar cómo se están distribuyendo los centros e ingresos de diferentes formas de un área específica o actividad. Mientras que las normas de reparto son métodos que utilizamos para poder asociarlos a los documentos dentro del sistema. ¿Ok? Y esas normas de reparto van a estar indicando esa fórmula de qué porcentaje de cada uno de esos montos en donde estemos realizando la transacción va a dirigirse a qué centros de costos. Vamos a tener lo que serían las normas de reparto directas y las indirectas. Las directas, simplemente lo que va a pasar es que va a distribuir va a hacer la asignación de ese costeo, ¿ok? A un solo centro de costos de forma automática. Mientras que las indirectas sí van a tener lo que sería una distribución entre varios o diferentes centros de costos. Como vemos en el ejemplo, para las directas pusimos que en el departamento de ventas toca al 100% cuando hacemos esa asignación, mientras que las indirectas, si por ejemplo estamos realizando algún tipo de transacción que afecta o que se está registrando, por ejemplo, el consumo de agua, el gasto referente al agua,
y hacemos la distribución entre un 35% entre lo que sería el departamento de ventas, otro de soporte y otro de desarrollo. Vamos a visualizar lo que serían los reportes principales en sistema para los centros de costos, como sería el informe de centros de costos. Vamos a tener el informe de distribución de centros de costos. ¿Ok? Y de allí vamos a continuar con lo que sería presupuesto. En presupuesto sí vamos a ver esa inicialización inicial, ¿ok? Las funciones de lo que sería el presupuesto y cómo podemos configurarlo en el sistema junto con los beneficios y los reportes que me otorga el sistema para trabajar con él. La gestión del presupuesto, bueno, acá este módulo, esta herramienta del presupuesto nos va a ayudar a poder gestionar y supervisar todos esos gastos referentes a la empresa, ¿ok? Esto lo vamos a utilizar sobre todo para definir lo que serían las transacciones dentro o que involucren cuentas del estado de resultados, como serían los ingresos y los gastos. El objetivo del presupuesto sería proporcionar lo que sería una previsión de nuestros ingresos, costos y gastos. ¿Ok? Lo vamos a encontrar dentro del módulo de presupuesto, dentro del módulo de finanzas, esa ventana llamada presupuestos. Tenemos que inicializar esta herramienta en el sistema para poder utilizarla. Puede que no todos lo tengan visible en este momento, pero sí la tienen integrada dentro del sistema. Vamos a tener que definir lo que serían los escenarios. El sistema trabaja con lo que sería un presupuesto, un escenario principal, ¿ok? Este escenario va a ser, lo podemos calcular como uno principal, podemos crear uno optimista y otro pesimista. Y acá simplemente lo que vamos a estar realizando es previsiones y cálculos de lo que nosotros preveemos justamente que puede resultar ese presupuesto en las transacciones y los resultados que van a tener a un determinado periodo de tiempo nuestra empresa. Vamos a tener reportes como el informe de presupuesto, ¿ok? Que lo que me va a mostrar son, o me va a estar ayudando a analizar esas actividades dentro de la empresa que se han llevado a cabo dentro del sistema en una determinada, en un determinado periodo de tiempo. Vamos a tener el presupuesto comparándolo con nuestro balance general. También va a realizarlo con lo que sería el balance test, que lo llama SAP, o el balance de comprobación. Y tenemos también otro que sería el del estado de resultados. Ahora vamos a pasar a visualizar esta información directamente en la herramienta de SAP. Ok, entonces iniciemos con centros de costos. Lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar con el módulo de centros de costos es inicializar esta función. Nos vamos a dirigir al módulo de lo que sería parametrizaciones generales. Y acá, inicialmente, lo que tendríamos que revisar de primera mano sería en una pestaña que se llama ocultar funciones, que no esté ni marcado el check ni para presupuestos ni para contabilidad de costos. ¿Para qué? Para que lo podamos ver dentro de nuestro menú principal. Una vez revisado eso, nos vamos a la pestaña dentro de esta misma ventana donde dice contabilidad de costos. Tenemos que tener activa esta función o este check que dice utilizar dimensiones múltiples, ¿ok? Para poder utilizar justamente más de una dimensión, hasta las 5 que habíamos nombrado en un inicio. Podemos tener esas dimensiones para poder empezar a utilizarlas, ¿ok? Y asociarlas a nuestros documentos. Podemos realizarlas separadas o unificadas. Por el momento yo las estoy manejando como separadas. Y también podemos realizar que la asignación de lo que serían esos centros de costos en nuestras transacciones se vean de forma obligatoria, ¿ok? O que no me generen ningún problema. Entonces, acá me va a decir por cada una de esas dimensiones que yo tenga creada en mi sistema, que van a ser hasta 5, si quiero que la acción sea que no me genere ningún mensaje de advertencia, si a esa transacción no le asigno un centro de costos, o si quiero que me bloquee la contabilización, que no me deje proceder con la creación de ese documento hasta que no asigne a qué centro de costos va a estar afectando. ¿Ok? Posteriormente nos vamos a dirigir a lo que sería el plan de cuentas. En el plan de cuentas vamos a poder revisar lo que sería, voy a irme a una cuenta de ingresos,
Por ejemplo, voy a seleccionar cualquiera de estas de mis cuentas activas y cuando tengan este checkcito marcado, quiere decir que ya lo estoy colocando obligatorio el tener que utilizar por lo menos en la asignación de lo que serían esas normas de repartos para poder decirle al sistema, bueno, tal transacción está afectando a X centro de costo, ¿ok? Entonces, si yo lo desmarco, lo único que va a pasar es que no es que no voy a poder trabajar con mis centros de costos con esas asignaciones, ¿ok? Para después poder verlo reflejado en mis reportes, simplemente que no me lo va a indicar que va a ser obligatorio. Igual podemos realizar la asignación de que sea un centro de costos por defecto para la cuenta contable. Entonces, cada vez que yo haga una transacción, él de forma automática me esté realizando la asignación en dicha transacción. ¿Ok? Cada vez que hacemos modificaciones en el sistema, siempre tenemos que estar guardando esos cambios. Posteriormente nos vamos a ir al módulo de finanzas y vamos a tener el módulo de contabilidad de costos. Acá tenemos las dimensiones, que son esas líneas de negocio que les había comentado. En mi caso he definido unas 5 y las que estamos manejando sería línea de negocio, departamentos, tipo de servicios, ¿ok? Industria a la que pertenece ese cliente, ¿ok? O cada uno de mis clientes y el proyecto al que pertenece. Dentro de cada una de esas dimensiones, voy a irme de nuevo al módulo de centros de costos, tenemos lo que serían los centros de costo y las normas de reparto. Para poder ver ambas ventanitas, lo que voy a hacer es, voy a dirigirme a esta ventana que dice tablas de centros de costo y normas de reparto. Y acá ya empiezo a ver toda la distribución de forma, digamos, de una forma totalmente unificada. ¿Ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, en la línea de negocio, yo tengo definidas estos centros de costos. ¿Ok? Cada uno de mis centros de costos y tengo mis normas de reparto. Yo lo que hice es que creé algunas líneas de negocios para poder utilizar este ejemplo durante este webinar. Por ejemplo, tenemos esta línea de negocio que en el caso de FCS sería, por ejemplo, las implementaciones del sistema. Tenemos lo que sería el apartado de la venta de licenciamiento y tenemos también lo que sería el área de soporte, nuestro departamento de soporte. ¿Ok? Esto que vemos a la izquierda son los códigos que manejamos de nuestras normas de reparto. Y a la derecha ya empezamos a ver la información de esas normas de reparto. A partir de qué fecha están vigentes, es decir, a partir de qué fecha yo voy a poder empezar a utilizarlas en sistema, cuál es el porcentaje de su distribución, ¿ok? Y acá en la parte superior me va a decir cómo están aplicándose esas distribuciones, esos porcentajes en cada uno de los centros de costos. Es decir, estos títulos que vemos acá son esos centros de costos que yo he creado en sistema. Y al lado izquierdo lo que vemos son esas normas de reparto, esos cálculos, que son en realidad esos códigos que se van a estar asociando dentro de los documentos para poder aplicar la distribución dentro de mis centros de costos. ¿Ok? Entonces voy a abrir la ventana de centros de costos. Vamos a ver esta ventana que acá lo que vamos a estar creando van a ser justamente esas unidades N cantidad que podemos crear en el sistema de negocios. Vamos a generar lo que sería un ejemplo. En nuestro caso, como sería FCS, que es un partner que se encarga de la distribución y soporte, lo que sería el software de SAP, vamos a crear una línea de negocio que es bastante utilizada y junto con un departamento que nosotros manejamos, que sería el de desarrollo. ¿Ok? Todas estas personalizaciones que desarrollamos a nuestros clientes. Entonces, voy a crear como línea de negocio lo que sería un software personalizado. Importante. Lo que serían las codificaciones de nuestros centros de costos pueden abarcar máximo 8 caracteres. ¿Ok? Entonces, yo no puedo crear un código que sea demasiado amplio. En la descripción sí puedo ser un poquito más específica, pero en el código no. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ponerle el siguiente código. Voy a decir que es de software y que es personalización. ¿Ok? Entonces, voy a poner personalización de software. Ok. Entonces, ya estoy creando este centro de costos de personalizaciones de software
dentro de mi línea de negocio, ¿ok? Dentro de esta dimensión. Le voy a decir que a partir, esto lo quiero poder utilizar desde la fecha, voy a decirle el primero de este mes, ¿ok? Y que no le voy a poner un periodo, un rango de vigencia, sino que a partir de esta fecha yo voy a poder utilizarlo y que esté válido. ¿Lo creo? Y ya de forma automática aparece acá mi centro de costo, ¿ok? Con mi norma de reparto. Recordemos que a la izquierda tenemos las normas de reparto y en el lado superior estos títulos serían centros de costos. Cada vez que yo creo un centro de costos, él de forma automática me crea una norma de reparto por default que va a estar cayendo el 100%, toda esa información o todas esas transacciones, esos costos, esos ingresos a ese centro de costos, ¿ok? Ahora vamos a generar una norma de reparto para lo que serían esas personalizaciones, ¿ok? Muy bien, yo le puedo dar a este botoncito norma de reparto y acá empiezo a generar lo que serían esas distribuciones, ¿ok? Entonces yo podría crear, vamos a crear una test acá, simplemente para que vean. El código igual no puede ser mayor a 8 caracteres, tengo que poner un periodo de vigencia, voy a manejar el mismo periodo que estoy utilizando para mi centro de costo y le ponemos una descripción. Entonces voy a ponerle acá simplemente norma de reparto prueba. Ok, entonces acá lo que tenemos que definir una vez asignamos la dimensión a la que va a pertenecer esta norma de reparto es el total de ese monto que va a estar distribuyendo. Si de, por ejemplo, de $1000 que se tenga en una transacción y yo le voy a estar asignando, quiero asignar la totalidad de esos $1000 o solo un 50% de esos 1000 o cómo quiero hacer esa distribución. Por el momento yo lo voy a manejar por un 100% y voy a decir que, bueno, por ejemplo, una parte va a llegar a implementación, otra parte va a llegar a licenciamiento y otra parte va a estar dirigida a lo que serían las personalizaciones de software. ¿Okay? Entonces ya yo puedo empezar a jugar con este apartado. Y ya tengo acá mi totalidad, mi 100% como tal. Yo creo esto y ya tengo en sistema mi norma de reparto, que si vemos hacia la derecha, el mes va a estar diciendo, bueno, 25% se va a estar distribuyendo al centro de costo de licenciamiento, otro a lo que serían las implementaciones y un 50% a los softwares personalizados. ¿Ok? Esto para cada una de nuestras líneas de negocio. Para continuar con el ejemplo, vamos a crear otro centro de costos en lo que sería el departamento. Entonces vamos a crear un centro de costos que se llame desarrollo. Desarrollo. Que va a estar vigente a partir del primer día de este mes. Y el de forma automática me crea mi norma de reparto. ¿Ok? Entonces cada una de estas me va a estar va a contener lo que serían esas diferentes formas de analizar dentro de mis unidades de negocio. ¿Ok? Entonces, en tipo de servicio, por ejemplo, un tipo de servicio que podríamos manejar acá sería el desarrollo de una API, por ejemplo, la integración que estamos haciendo ahorita con el back. Entonces, vamos a poner acá como otro centro de costos que sea entonces ponemos desarrollo, API, back. Y por último voy a utilizar hasta la cuarta dimensión únicamente. Acá lo que utilicé para este ejemplo es las industrias de mis clientes, las diferentes industrias en las que podría estar trabajando, ¿ok? O en las que ellos se desempeñan. Para después poder hacer un análisis por industria de tantos ingresos como de gastos, ¿ok? Entonces ya tenemos definido lo que serían esos diferentes centros de costos, esas normas de reparto. Estas ventanitas son justamente lo que acabamos de ver ahorita, solo que yo accedí a ellas directamente desde esta ventana con estos botones. Y una vez ya tenemos definido ese apartado, ¿ok? Ya podemos empezar a trabajar y a utilizarlos en lo que sería la asignación de documentos. Lo único es que para poder continuar con el ejemplo que estamos tratando ahorita de lo que sería
que estamos creando, por ejemplo, este departamento de desarrollo para una empresa distribuidora y que se encarga de la implementación y personalización de software, si quiero mantener lo que serían mis diferentes normas de repartos dentro de este ejemplo. Entonces, me voy a ir de nuevo un momento a tablas de centro de costo y normas de reparto y voy a revisar que ya estén creadas mis normas de reparto. Por el momento voy a tener personalización, la voy a dejar. Ok. Tenemos en departamento que creamos esta que tiene digamos, por defecto ya el sistema, la que me trae que viene al 100%. Vamos a crear una nueva norma de reparto acá, que sea la distribución, de desarrollo e implementación. Vamos a ponerla así. A partir de la fecha del 1 de este mes, desarrollo y consultoría, por ejemplo. Y voy a decirle que esta es el 100%, donde quiero que el 50% caiga en mi centro de costos de desarrollo y el otro porcentaje que caiga en lo que sería consultoría. ¿Ok? Y la creo. Muy bien. Entonces, ahora, una vez ya tenemos creado toda esta parte inicial de mis dimensiones, de mis normas de reparto, de mis centros de costos, ¿cómo hacemos nosotros para poder asignar mis documentos? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy realizando la compra de equipos para poder iniciar con un nuevo desarrollo, porque bueno, necesito mejorar los equipos de cómputo que tengo para poder eh, cubrir esa necesidad en el tiempo que estoy esperando, ¿ok? Entonces, genero mi documento, mi factura en este caso simplemente voy a hacer la adquisición de mi proveedor, ¿ok? Vamos a suponer que vamos a adquirir em, eh, X equipos, ¿ok? Vamos a suponer que el departamento está ocupando 2 equipos especiales únicamente centrados para ese desarrollo específico y le ponemos un precio, le ponemos nuestra fecha. ¿Ok? Y entonces acá es la parte importante. Una vez ya nosotros definimos qué es lo que vamos a comprar, a qué precio, cuál es su impuesto, en dónde se va a almacenar, viene la parte de empezar a asignar esos centros de costos. ¿Ok? Entonces me van a salir acá todo lo que serían esas dimensiones que yo tenga definidas en sistema. ¿Ok? Entonces tengo mi línea de negocio como tal, que en este caso yo voy a estar adquiriendo estos equipos para poder realizar la personalización específica de un software. Entonces llamo acá ese centro de costos a norma de reparto que yo creé. Esto sería directamente norma de reparto. Esto va dirigido a el departamento, en este caso, de desarrollo. ¿Ok? ¿Para qué voy a estar yo adquiriendo esto? Bueno, para poder aplicar el desarrollo de lo que sería la PIVAC, por ejemplo. Y por el momento todavía vamos a suponer que no hemos realizado la venta, simplemente estamos iniciando con esto y quiero empezar a ver cómo se va a distribuir esos costos de esa implementación, de ese desarrollo como tal. Entonces creamos el documento y déjenme ver un segundito, tengo una cuenta acá. Eh, mm, ok, muy bien. Creamos entonces nuestra facturita y ya esto se va a empezar a ver reflejado en lo que serían mis determinados centros de costos. Bueno, no sé si se dieron cuenta que cambié la cuenta de mayor y por eso se me afectaron o no, se me eliminaron lo que serían esos centros de costos. Justamente cada vez que nosotros hacemos una modificación tenemos que hacer esa revisión. Igual el sistema no es como que llegue y me dice, bueno, ya generaste esto, no lo vas a poder editar. Él me va a permitir editarlo en este caso en el asiento directamente, ya no en el documento, sino en el asiento. Con tal que esté asignado de uno u otro lado, nos va a funcionar. Entonces voy a volver a hacer la asignación en mi asiento. ¿Por qué? Porque yo había hecho la modificación a nivel del documento. ¿Ok? Muy bien, dijimos que iba a ser directamente para desarrollo y que mi tipo de servicio iba a ser el desarrollo de una API. ¿Ok? Actualizamos.
esto ya se va a ver entonces reflejado en lo que sería mis informes. Ahora vamos a suponer, bueno, ya se cumplió con ese desarrollo, ya vamos a empezar con la venta de ese determinado desarrollo. Entonces, vamos a suponer que, no sé, le hacemos la venta a nuestro cliente XYZ, ¿ok? Se lo hacemos con fecha del día de ayer. ¿Ok? Y bueno, vamos a suponer, no sé, cualquiera de estos productos. Bueno, en este caso tendría que ser algo de software, así. Voy a poner que vamos a estar vendiendo diferentes cosas. ¿Ok? Todo va a estar relacionado de alguna forma. Y le voy a poner los precios que convengan de cada uno de esos diferentes desarrollos. O de cada uno de estos, de que esté relacionado como tal a esta venta en realidad. Ok, entonces, con las unidades que sean pertinentes para la determinada venta. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora sí, tenemos que empezar a hacer la asignación de lo que serían nuestros centros de costos o nuestras normas de reparto dentro de este documento como tal. ¿Ok? Entonces, lo podemos hacer lo que sería como tal a este nivel de líneas. Entonces tenemos que ir por cada una de nuestras dimensiones según como queramos verlo distribuido. En este caso, yo voy a decirle, bueno, esto va a ser, esta primera va a ser por una implementación, estos servicios de consultoría, este otro va a ser para mi centro de costos que yo dije que era la venta de licencias, y este último va a ser dirigido a la personalización del software. ¿Ok? Muy bien. Entonces hacemos nuestra asignación y ahora nos vamos con departamento. Entonces yo digo, bueno, la primera sería consultoría, la segunda, según como ustedes vayan viendo, que esto se tiene que ir relacionando como tal. ¿Ok? Muy bien. Y por último voy a decir que esto es directamente lo que sería desarrollo, y este último vamos a suponer que es desarrollo y consultoría. El tipo de servicio, bueno, yo quiero que todo esto en realidad va a estar todo relacionado a este desarrollo que dijimos que iba a estar al inicio. Entonces, vamos a ponerlo con este determinado producto, este proyecto que hemos creado en el sistema. Y ya después acá, si queremos seguir dándole un análisis un poco más centralizado en lo que serían las industrias de nuestros clientes. Entonces, no, mira, este cliente XYZ se centra en lo que sería manufactura. Entonces, yo quiero hacer mi análisis a nivel también de lo que serían esas ganancias, esas pérdidas, a nivel de mi industria de clientes. Lo podemos manejar así. Al final, todo esto es personalizable como ustedes lo manejen según em, como sea el giro de negocio como tal de la empresa. ¿Ok? Entonces, ya generamos lo que sería este documento. Quedó asociado a cada uno de esos centros de costos. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es verlo en reportería. Entonces nos vamos a finanzas, al módulo de centros de costos. Y de acá nos vamos a visualizar lo que sería el informe de centros de costos. Los que vamos a ver, estar revisando sobre todo va a ser este informe de centros de costos, de distribución y de resumen de contabilidad de costos. El informe de centros de costos, ¿ok? Acá podemos visualizar la información por cada una de nuestras dimensiones y podemos filtrarlo, bien sea por un rango de centros de costos, por un centro de costos en específico y un rango de fechas. ¿Ok? Entonces, yo por el momento no le voy a poner filtros, únicamente le voy a decir que quiero verlo por departamento, pongámosle. ¿Ok? Entonces le doy a ejecutar y me muestra la información totalizada de mis costos versus mis ingresos, de las imputaciones directas y de las imputaciones indirectas, que en este caso las indirectas serían esas que no van a un único centro de costos con su norma de reparto, es decir, el 100%, que todo vaya, por ejemplo, en este caso a desarrollo, sino que una parte fue a consultoría, otra parte fue a desarrollo y así sucesivamente. Esas serían las imputaciones indirectas. Y las directas cuando afecta un único centro de costos. Ok, y esos totales. Acá lo vemos totalizado, podemos darle a expandir y vamos a empezar a ver la información por cada una de lo que serían em, esos datos un poquito más específicos. ¿Ok?
consultoría y yo tengo una norma de reparto que es la de desarrollo consultoría. Acá en desarrollo tengo la de desarrollo y consultoría y tengo solo la de desarrollo, soportes y ventas. Estas son las azulitas, son las normas de reparto que nosotros creamos y las que están en color negro serían nuestros centros de costos. ¿Ok? Entonces, uno son las reglas de distribución y otra nuestras unidades de negocio. Tenemos ese reporte que vamos a ver datos totalizados por esas normas de reparto, ¿ok? Vamos a tener también lo que sería el informe de distribución, que igual lo podemos ver por dimensiones, ¿ok? Y acá me da un poco más de detalle. Me dice cuál es esa norma de reparto que yo utilicé, el nombre de esa norma de reparto, las cuentas que se afectaron, el número de esas transacciones y el tipo de documento, si es una factura, una nota de crédito, una entrega, el documento que sea un asiento, ¿ok? Y luego a la derecha vamos a empezar a ver la información. Bueno, los costos totales. Si está en negativo, quiere decir que es una cuenta de ingresos como tal que está afectándose, ¿ok? Si vemos todas estas cuentas, 6, sería en realidad cuentas de ingresos. Y ya, si se ve en positivo, quiere decir que puede ser una cuenta de costos, una cuenta de gastos, ¿ok? Vemos que está en moneda local, moneda del sistema y el total de esa distribución. Ok. Si estuviera asociado como tal a un presupuesto, este determinado centro de costos, entonces me estaría diciendo el monto y el monto total de ese costo, de esa transacción versus el presupuesto, lo que yo presupuesté para ese momento. Y ya luego me da la distribución por cada uno de mis centros de costos, ¿ok? Con los códigos que habíamos definido antes. Me lo da tanto en moneda local como en moneda del sistema para esta dimensión en específico, ¿ok? Igual, podemos verlo en detalle o podemos ver la información, em, digamos, totalizada, ¿ok? Por cada uno de esas normas de reparto. Por último, vamos a tener lo que sería el informe de informe de resumen de contabilidad de costos. Este informe nos va a dar un poquito más de detalle de lo que hemos visto anteriormente. Como siempre van a tener diferentes criterios de selección, diferentes filtros que nosotros podemos utilizar en este apartado. Podemos filtrarlo por centro de costos, lo podemos filtrar por lo que sería rango de fechas, lo podemos filtrar por cuentas de mayor, ¿ok? Incluso si estuviéramos utilizando un módulo llamado proyectos, lo podríamos estar utilizando. Y entonces acá voy a estar viendo la información por centro de costos, la cuenta de mayor como tal, el número y el tipo de transacción, comentarios, el importe de esa transacción como tal, la norma de reparto que se utilizó o afectó dentro de esa transacción, ¿ok? El nombre de esa norma de reparto y por último, el total de esos costos. Voy a darle acá a encajar. Ok. ¿Ok? Entonces, acá vemos un poquito más de detalle de lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Ok? Muy bien, entonces esta sería la información o los informes, digamos, como principales que se podrían utilizar dentro de este módulo. Y ahí vamos a poder estar visualizando toda esa información de cómo está repartido, cómo están, cuál es, por ejemplo, mi departamento que tiene mayor ganancia, en qué es lo que estamos gastando más, según el tipo de distribución que yo haya ejecutado. Lo único que sí tenemos que tener cuidado es realizar la asignación correcta a la hora de hacer las transacciones, ¿ok? Y si por algún motivo en el documento no se asignó, recordar hacerlo en el asiento entonces, porque en el asiento me lo va a permitir. Yo voy a tener habilitada em, mis determinadas líneas o dimensiones como tal para poder hacer mis distribuciones. ¿Ok? Eso con respecto al tema de centros de costos. Vamos a tener también el apartado de lo que sería el presupuesto. Inicialmente lo que tendríamos que revisar en parametrizaciones generales, luego de que ya visualizamos que está habilitado el poder utilizar este módulo que no tenga este check en donde dice ocultar funciones, nos vamos a la pestaña que dice presupuesto.
Y acá lo que tenemos que hacer es darle un checkcito donde dice inicialización presupuesto y definir cómo quiero que se me indiquen las desviaciones que puedan suceder en un presupuesto. ¿Ok? Desviaciones, dígase, por ejemplo, si yo presupuesté que para una cuenta en específico de costos o de gastos iba a estar gastando como máximo 1.000.000 de colones, por ejemplo, y me excedí una transacción que estoy generando se excede de ese presupuesto asignado, entonces le puedo decir, quiero que no me dejes generar esa transacción porque se está desviando de lo que yo había presupuestado. Quiero que solo me adviertas, pero que sí se genere la transacción, porque eso quiere decir que tengo que reanalizar y recalcular lo que yo había definido para mi presupuesto, o simplemente no quiero que me digas nada. Para eso funciona esto. Tenemos lo que sería el cálculo del presupuesto anual. Estos mensajes quiero que sea, o esta configuración anterior quiero que sea de forma anual, lo totalizado de mi presupuesto, o quiero que sea por cada uno de los meses. Y por último, ¿qué documentos quiero que tome en cuenta el presupuesto para poder calcular si hay una desviación o no? Quiero que tenga las solicitudes de compra, los pedidos como tal de compra, las entradas de mercancías por compras o lo que serían las contabilizaciones, los asientos como tal. Estos serían los documentos. Los que tienen los checks son los que yo estoy incluyendo como tal. Una vez eso está definido, tenemos que dirigirnos de nuevo a lo que sería el plan de cuentas. ¿Por qué? Porque en el plan de cuentas tenemos que definir cuáles van a ser las cuentas que yo voy a tomar como relevantes para mi catálogo contable y para mi presupuesto, en realidad. Entonces, selecciono cuál es la cuenta del cajón que quiera ocuparlo, le doy el botón de info detallada y al final de esa ventana hay un check que me dice si esa cuenta va a ser relevante para el presupuesto o no. ¿Ok? Esto yo lo puedo hacer con cada una de mis cuentas, tanto el balance general como el estado de resultados. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, bueno, esta cuenta de ingresos por mis ventas locales, quiero que esté y me lo indique en el presupuesto, entonces solo tiene que tener su checkcito marcado. Caso contrario, no le voy a poder asignar un presupuesto a esa determinada cuenta. Una vez ya hicimos toda nuestra asignación de cuentas, ¿ok? Nos vamos al módulo de finanzas y de allí sí nos dirigimos a lo que sería el módulo de definición de presupuesto. Hay tres partes que tenemos que definir acá. Primero sería el escenario. El escenario es lo que les había comentado de que lo que yo preveo que va a estar sucediendo. Entonces, yo puedo tener el escenario principal, que va a ser este que vemos acá, ¿ok? Que es el que toma en cuenta para el tema de las alertas, para el tema de los bloqueos y así, el sistema como tal. Pero yo puedo tener también otros escenarios definidos. Por ejemplo, si yo quiero tener un escenario pesimista y uno optimista, además del principal, yo podría crearlo. Solo tengo que darle control I al sistema y ponerle mi nombre al presupuesto. ¿Ok? Entonces le podemos decir, bueno, este que sea pesimista, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien, entonces le doy a actualizar y listo. Si ya yo he trabajado antes con lo que sería esta herramienta de presupuesto, yo puedo utilizar un presupuesto que ya haya definido en el pasado y copiarlo a este que tenga acá para solo hacerle ciertas modificaciones. Para eso están estas herramientas, para importar o para copiar el escenario. Si le doy a copiar, bueno, tengo que definir de qué periodo voy a estar copiándolo a este de acá. ¿Ok? Y si va a ser a mi presupuesto principal, si va a ser uno optimista o uno pesimista, a lo que yo haya definido como tal dentro de este periodo, este ejercicio que sería el del 2025. Una vez esa parte está definida, nos vamos de nuevo a finanzas, a lo que sería la definición de presupuestos y vemos lo que serían los métodos de distribución de presupuesto. El sistema ya tiene varios métodos de distribución definidos, que sería, por ejemplo, la serie descendente, que lo que sería es el factor como tal, cómo va a ir haciendo el cálculo de ese presupuesto. ¿Ok? Por cada uno de mis meses, es decir, en enero aplica un factor del 12, luego del 11 y así sucesivamente. Tenemos el orden ascendente, ¿ok? Tenemos uno que sea igual para cada mes, ¿ok? Tenemos, bueno, la serie descendente ya la habíamos visto. Tendríamos estos tres por defecto, ¿ok? Si quisiéramos crear uno, simplemente le damos al icono de crear y le ponemos el nombre y los factores que deben estar aplicando. Esto
únicamente para cuando yo defina un monto del presupuesto, en este caso anual, él de forma mensual me esté distribuyendo ese monto, digamos como de forma automática por ese método de distribución. Nos vamos a por último a presupuesto y acá es donde vamos a empezar a ingresar esos montos a nuestras cuentas contables. Tenemos que definir qué escenario queremos editar. En este caso, todos los que están en rojo serían los principales de cada uno de esos periodos definidos en sistema. ¿Qué cuentas contables quiero visualizar? Que ojo, yo acá puedo tener todo mi catálogo contable, pero únicamente se van a ver aquellas cuentas donde yo les marqué el check de que era relevante para el presupuesto. Y por último le doy OK. Muchas veces se va a ver así, como si no tuviera ni una sola cuenta asignada. ¿Por qué? Porque yo tengo que decirle, si yo no le he asignado todavía un monto, yo entonces tengo que habilitar este check que dice visualizar cuentas sin presupuesto. Una vez ya creado esta determinada, una vez ya creado esta determinada, una vez ya seleccionada, perdón, este checkcito, empezamos a ver también el tema de las dimensiones. Los centros de costo y los presupuestos pueden ir de la mano. Yo puedo asignar para cada una de mis dimensiones un determinado presupuesto. Entonces le puedo decir, bueno, para la dimensión de línea de negocio, que era donde yo tenía que decir el desarrollo de software personalizados, implementaciones y este tipo de cosas para nuestro giro de negocio. Entonces le defino cuánto va a ser el presupuesto de esa cuenta. Si es, por ejemplo, una cuenta de ingresos, bueno, lo voy a definir en el crédito, según la naturaleza de mi cuenta, cómo se va a estar comportando. Si va a ser una cuenta de costos, una cuenta de gastos, bueno, empiezo a afectar según, como les digo, la naturaleza de esa cuenta. ¿Ok? Entonces le coloco un monto, el monto que yo esté presupuestando. Vamos a poner, por ejemplo, esto. ¿Ok? Y le voy a asignar otro monto a lo que sería, por ejemplo, este costo. Vamos a poner, no sé, así. Ok, entonces, ¿qué estoy? Ya yo estoy definiendo acá ciertos montos. ¿Ok? Ya yo le estoy asignando un presupuesto a mis determinadas cuentas. Entonces, muy bien. Entonces, cada vez que hagamos un cambio, si tenemos que ir actualizando, le damos sí a todo, él me va a ir haciendo la actualización. ¿Qué es lo demás que vemos en esta ventana, además del débito y del crédito? Vamos a tener lo del método, esos métodos de distribución que anteriormente habíamos aplicado. Acá entonces podemos decirle, quiero que esos 10 millones de colones me lo distribuyas para esta cuenta de ingresos de forma de orden ascendente, con los factores descendentes, o quiero que sea manual. Si es manual, yo llego, la coloco manual, me lo pone en rojito, selecciono 2 veces la línea y acá yo empiezo a hacer la asignación de cuánto voy a estar presupuestando de esos 10 millones, cómo se va a estar distribuyendo de forma mensual. Si no le hago ninguna asignación, él simplemente me va a poner todos esos 10 millones asignados al mes de diciembre. ¿Ok? Cambio, si yo llego y empiezo a agregar montos acá, él me va a ir actualizando la información. Le digo actualizar diferencias y ya me va a estar actualizando todos esos datos. ¿Ok? Actualizamos diferencias y así sucesivamente y me dice cuánto es el porcentaje de todo ese monto. Actualizamos, actualizamos. Cada vez que apliquemos un cambio, sí tenemos que empezar a realizar lo que sería las actualizaciones. Ok, además de eso tenemos una columna que me muestra mi código de cuenta, el nombre. Si quiero que esta cuenta esté asociada a alguna cuenta superior, lo puedo hacer. Es decir, si yo a una cuenta superior, una cuenta padre, por decirlo así, le asigno un presupuesto y quiero que ese presupuesto asignado a esa cuenta se distribuya a su vez entre algunas otras acá definidas, entonces puedo hacerlo así y le digo cuánto es el porcentaje. Tenemos el método de distribución, el monto del débito o del crédito y acá hay una columna que dice real. Esta columna de real lo que me va a ir mostrando son las transacciones que ya ha sufrido dentro de ese periodo esa determinada cuenta, ¿ok? En comparación a lo que yo presupuesté. Esto es lo que yo presupuesté, esto es lo que yo llevo transaccionado, ¿ok? Y luego tenemos lo que sería, si por ejemplo queremos asignar lo que sería las normas de reparto, que las normas de reparto, recordemos, son las que van, van de la mano con lo que sería
en mis centros de costos. Entonces selecciono la línea en la que le quiero asignar una norma de reparto, le doy botón derecho y le digo agregar centro de costos. Entonces él me dice, bueno, de tu dimensión línea de negocios, ¿a qué quieres agregarlo? ¿Qué es lo que quieres definir? Le voy a decir personalización de software. Y le pongo, bueno, yo quiero que de ese monto sea, vamos a poner, no sé, 2.500.000 para esta centro de costos. Entonces actualizo, me dice que sí, al menos una regla de distribución supera el presupuesto para la cuenta de mayor o está por debajo de él. Continuar, le digo que sí. ¿Ok? Él siempre me va a ir avisando. Entonces, eso es lo que tendría que hacer. Y esto lo tengo que definir si lo quiero manejar por mis centros de costos también para cada una de lo que serían mis normas de reparto. ¿Ok? Para poder hacer ese análisis y poder visualizar lo que serían mis reportes de mis presupuestos versus mis centros de costos. Vamos a dirigirnos a lo que serían los informes de presupuestos. Tenemos un apartado que dice informes financieros y otro que dice informes de presupuestos. Entonces podemos ver el informe de nuestros presupuestos como tal definido. Podemos hacer las comparaciones con nuestro balance de comparación y con nuestro presupuesto dentro o con las cuentas de pérdidas y ganancias. Vamos a ver primero el informe de presupuesto. Lo puedo ver anual, trimestral, mensual. Tengo que definir de cuál escenario voy a ver la información y me dice si quiero verlo como moneda local, moneda del sistema y saldos futuros. Voy a verlo por el momento moneda local. ¿Ok? Me va a estar mostrando así la distribución y si lo quiero ver en específico para determinados centros de costos en cada una de mis dimensiones. Voy a generarlo así sin ningún filtro por el momento. Entonces, ¿qué me va a estar mostrando a mí? Únicamente me va a estar mostrando esas cuentas a las que sí les definí un presupuesto como tal. Me muestra el presupuesto, lo que se ha contabilizado como tal en esa cuenta, las diferencias y el porcentaje como tal de esas diferencias. Ese sería nuestro primer informe para ver lo que ya yo he definido en sistema. ¿Ok? Tenemos otro informe que serían muy similares, pero en este caso, por ejemplo, con el balance de comprobación y el estado de resultados son como los que ya vemos los que hemos ido trabajando en SAP de forma constante, que los que siempre ejecutamos, solo que este me va a estar mostrando más información. ¿Por qué? Porque la información que me va a estar mostrando va a ser únicamente relacionada a esas cuentas definidas relevantes para el presupuesto y que se les asignó un presupuesto como tal. Entonces tengo el presupuesto, lo contabilizado, la diferencia y el porcentaje en diferencia de esa diferencia, ¿ok? Para cada una de esas cuentas. Muy bien. Y por último, vamos a tener también un apartado en contabilidad de costos. Como les digo, esto puede ir de la mano. Hay un informe que se llama presupuestos, contabilidad de costos. Entonces yo podría ver la información según como lo haya definido. Tengo una serie de parámetros con las que puedo filtrar la información. Le voy a dar OK. Y entonces ya acá empiezo a ver esa información según mi presupuesto en moneda local, moneda del sistema, lo real, es decir, lo contabilizado ya en moneda local, moneda del sistema, sus diferencias y luego veo esa información cómo está distribuido en mis centros de costos. ¿Ok? Y esto sería, digamos, como un abreboca de lo que serían los módulos de centros de costos y presupuestos en el sistema. Pasamos a lo que sería la etapa de las consultas. Catherine, una pregunta que nos hizo un participante es, ¿qué sucede si se realiza una imputación que excede el presupuesto disponible? Ok, esto va a depender, dependiendo de cómo se haya configurado el presupuesto. Si se configuró para que solo me lance una advertencia, al momento de intentar generar el documento me va a salir una ventanita en SAP con un mensaje diciéndome, si generas esta transacción te vas a acceder en tanto monto de lo que presupuestaste. O si se definió el bloquear como tal la contabilización, el sistema me va a mostrar un mensaje en rojo y me va a decir que no puedo generar esa transacción porque va a generar una desviación dentro del presupuesto. Perfecto, muchas gracias, Catherine.
Otra consulta que tiene uno de los participantes es cómo se puede realizar el seguimiento del presupuesto en el sistema SAP. Ok, podríamos realizar el seguimiento a través de los informes que ya tenemos en sistema. ¿Por qué? Porque estos informes, tanto en la ventana, digamos, principal, donde nosotros definimos el presupuesto, como en los informes relacionados al presupuesto, siempre me va a estar indicando cuánto es lo que yo presupuesté para cada una de mis cuentas versus cuánto es lo que ya en realidad llevo contabilizado. Independientemente si el presupuesto lo empecé a editar o lo creé, por ejemplo, yo estoy definiendo todo el presupuesto o llevo contabilizado mm, todas las transacciones hasta el mes de hoy, de junio como tal, y apenas ahorita estoy definiendo el presupuesto en sistema, él igual me va a estar mostrando toda la información que ya he contabilizado dentro de este periodo. ¿Ok? Entonces, ya con esa herramienta, independientemente cuando yo defina mi presupuesto, él siempre me va a estar manteniendo al día de qué es lo que realmente he generado en sistema versus qué es lo que calculé que yo iba a generar o que iba a gastar como máximo. Gracias. Otra consulta relacionada al centro de costos tenemos es ¿qué importancia tiene el periodo de validez del centro de costos? Ok, es súper importante el tema de la validez porque ¿qué pasa? El sistema cada vez que yo voy a estar generando un nuevo centro de costos, una nueva norma de reparto, él de forma automática me define que está vigente a partir de la fecha de hoy. ¿Ok? Es decir, hoy, 19 de junio. Pero si yo tengo que registrar transacciones o quiero empezar a lograr hacer mi análisis de transacciones desde el primero de este mes, si yo no puse un periodo de validez desde el primero de este mes o anterior, no me va a aparecer la opción para poder asignarlo y para poder hacer el análisis de todo este mes completo. ¿Ok? Entonces, sí es súper importante el tener mucho cuidado a la hora de definir nuevos centros de costos, nuevas normas de reparto, el utilizar correctamente los periodos de vigencia, sobre todo el periodo desde. Si yo lo pongo solo y únicamente que lo voy a estar utilizando dentro de este periodo del 2025, entonces, ya cuando pasemos al siguiente periodo fiscal, el 2026, no me va a salir habilitado, no voy a poder utilizar esas normas de reparto, esos centros de costos, porque va a aparecer como que no existe para ese momento. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este webinar. Esperamos que el contenido compartido haya sido útil y que puedan aplicar estas funcionalidades de SAP Business One para mejorar el control y la planificación financiera en sus empresas. En FCS Consultores estamos para acompañarlos en cada paso de su transformación digital. Hasta la próxima y que tengan un excelente día.